la bienvenida al senador Bernie Sanders de Vermont. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Es un honor. Gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para estar aquí esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Es honor el estar aquí esta noche y para estar siguiendo en los pasos de mi buena amiga Elizabeth Warren y de estar aquí esta noche para agradecerle a Michelle Obama por su servicio increíble a nuestro país. Ella nos ha hecho orgullosos a todos nosotros. Permítanme comenzar a agradecer a los cientos de miles de estadounidenses que participaron activamente en nuestra campaña como voluntarios. Gracias. Permítanme agradecerles a los 2.5 millones de estadounidenses que ayudaron a dar fondos a nuestra campaña con 8 millones de contribuciones individuales a la campaña. Esto es insólito. ¿Alguien sabe cuál fue la contribución promedio? Sí es $27. Y permítanme agradecerle a los 13 millones de estadounidenses que votaron por la revolución política. Brindándonos a nosotros los 1,846 delegados
dedicados aquí esta noche. Y delegados, gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias por todo el trabajo que han hecho. Estoy ansioso. Anhelo sus votos durante la elección nominal mañana en la noche. Y permítanme ofrecer un agradecimiento especial a la gente de mi propio estado de Vermont, que me han sostenido a mí y que me han apoyado a mí como alcalde, congresista, senador y candidato presidencial. Y a mi familia, mi esposa Jane, nuestros 4 hijos y 7 nietos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Entiendo que muchas personas aquí en este auditorio de la convención en el país están un poquito desilusionados de los resultados del proceso de la nominación. Es justo decir que no hay nadie más desilusionado que yo. Pero a todos nuestros participantes de apoyo, todos nuestros partidarios en todo el país, espero que se enorgullecen de los logros históricos que hemos llevado a cabo. Juntos mis amigos, hemos iniciado una revolución política para transformar a los Estados Unidos. Y esa revolución, nuestra revolución, sigue. Los días de la elección vienen y se van, pero la lucha de la gente para crear un gobierno que nos representa a todos nosotros y no solamente el 1%. Un gobierno basado en los principios de la justicia económica, social, racial. Esa lucha sigue. Y yo anhelo participar en esa lucha con ustedes. Permítanme poner en claro lo más que pueda. Esta elección no se trata y nunca se ha tratado de Hillary Clinton o Donald Trump o Bernie Sanders o ninguno de los otros candidatos que querían la presidencia. Esta elección no se trata de chisme político, no se trata de sondeos, no se trata de estrategia de campaña, no se trata de recaudar fondos, no se trata de todas las cosas que los medios dedican tanto tiempo en hablar. Esta elección se trata y tiene que tratarse de las necesidades del pueblo estadounidense y el tipo de futuro que nosotros creamos para nuestros hijos y nuestros nietos.
Esta elección se trata de terminar el declive de 40 años de nuestra clase media. La realidad de que 47 millones de hombres, mujeres y niños hoy viven en la pobreza. Se trata de entender que si nosotros no transformamos nuestra economía, nuestra generación más joven probablemente va a tener un estándar de vida más baja que sus padres. Esta elección se trata de terminar el nivel grotesco de inigualdad y riqueza en los Estados Unidos hoy día. No es moral, no es aceptable y no es sostenible que 10% del 1% más alto tienen casi más riqueza que el 90% del fondo. O que el 100% de arriba en años recientes ha ganado 85% de todo el nuevo ingreso. Eso no es aceptable. Eso tiene que cambiar. Esta elección se trata de recordar en dónde estábamos hace 7 años y medio, cuando el presidente Obama entró como presidente después de 8 años de la economía que venía así de cascada. Los republicanos quieren que nos olvidemos que como resultado de la avaricia, la imprudencia y conducta ilícita en Wall Street, nuestra economía estaba en la peor caída económica desde la Gran Depresión. Ahí es donde nos encontramos. 800,000 personas al mes estaban perdiendo sus trabajos. 800,000 personas. Estábamos alzando un déficit de 1.4 billones de dólares de déficit y nuestro sistema económico estaba a punto del colapso. Ahí nos encontramos cuando entró en la presidencia el presidente Obama y hemos ido muy lejos en estos 7 años y medio y les agradezco al presidente Obama y al vicepresidente Biden. Les agradezco su liderazgo en sacarnos de esto, de esa terrible recesión. Sí, hemos logrado progreso, pero creo que todos estamos de acuerdo que hay mucho más que hay que hacer. Esta elección se trata de cuál candidato entiende los problemas verdaderos que enfrenta este país y que ha ofrecido verdaderas soluciones. No solo lo estrafalario, no solamente el temor, no solamente las insolencias y la división. Necesitamos liderazgo en este país que va a mejorar las vidas de las familias trabajadoras, de los niños, de los ancianos, de los enfermos y de los pobres. Necesitamos un liderazgo que une a nuestro pueblo y que nos fortalece. No el liderazgo que insulta a los latinos y a los mexicanos, que insulta a los musulmanes y a las mujeres, a los afroamericanos y veteranos de guerra y busca dividirnos a nosotros como país. Con estas medidas, cualquier observador objetivo concluiría que basándose en sus ideas y su liderazgo, Hillary Clinton
tiene que llegar a ser la siguiente presidenta de los Estados Unidos. La selección, la opción. Esta elección se trata de una madre soltera que yo vi en Nevada. La madre soltera, con lágrimas en los ojos, me contó que le daba miedo terrible el futuro porque ella y su hija no estaban sobreviviendo con los $10 con 45 centavos por hora que ella ganaba. Esta elección se trata de esa mujer y los millones de otros trabajadores en este país que están luchando para sobrevivir con sueldos inadecuados. Hillary Clinton entiende que si alguien en este país trabaja 40 horas por semana, esa persona no debe estar viviendo con la pobreza. Ella entiende que nosotros tenemos que elevar el sueldo mínimo a un sueldo de supervivencia. Y ella tiene la determinación de crear millones de nuevos trabajos al reconstruir nuestra infraestructura derrumbante, los caminos, las plantas de tratamiento de agua, los sistemas viales, los puentes. Pero Donald Trump, el opositor, tiene diferente punto de vista. Él no apoya alzar el sueldo mínimo federal de $7 con 25 centavos, que es un sueldo de hambre. Trump cree en los recortes de impuestos enormes para los multimillonarios. Él cree que los estados deben tener el derecho de bajar el sueldo mínimo más bajo que $7 con 25 centavos. Hermanos y hermanas, esta elección se trata de eliminar Citizens United, de anular Citizens United. Citizens United es una de las decisiones de la Corte Suprema peores en la historia de nuestro país. Esa decisión permite a la gente más rica del país, como los multimillonarios hermanos Koch, para gastar cientos de millones de dólares comprando elecciones y en el proceso socavando la democracia estadounidense. Hillary Clinton va a nominar jueces a la Corte Suprema que están preparados para anular Citizens United. Y terminar el movimiento hacia la oligarquía que estamos viendo en este país. Las asignaciones de ella en la Corte Suprema también van a defender el derecho de la mujer a elegir. Los derechos de los trabajadores,
derechos de la comunidad LGBT, las necesidades de las minorías y los inmigrantes y la capacidad del gobierno para proteger a nuestro medio ambiente. Si ustedes no creen que esta elección sea importante, si ustedes creen que ustedes pueden alejarse, tomen un momento de pensar de los jueces de la Corte Suprema que nominaría Donald Trump. Y lo que eso significa para los derechos iguales, las libertades civiles y el futuro de nuestro país. Esta elección se trata de los miles de jóvenes que he conocido en todo este país. Los miles que he conocido que dejaron la universidad con profunda deuda y trágicamente muchos otros que no pueden pagar la matrícula de la universidad. Durante la campaña primaria, la secretaria Clinton y yo nos enfocamos en este asunto, pero con diferentes perspectivas. Recientemente nos hemos unido con una propuesta que va a revolucionar la educación superior en los Estados Unidos. Va a garantizar que los hijos de cualquier familia en este país que tengan un ingreso anual de $125,000 o menos, 83% de nuestra población van a poder asistir a una universidad pública sin matrícula. Esa propuesta también reduce de forma sustancial la deuda estudiantil. Esta elección se trata de cambio climático, el crisis medioambiental que enfrenta nuestro planeta y la necesidad de dejar a este mundo de una forma sana, habitable para nuestros hijos y las generaciones futuras. Hillary Clinton está escuchando a los científicos que nos cuentan que al menos que tomemos pasos valientes para transformar nuestro sistema energético, en el futuro no muy lejano va a haber más sequía, más inundaciones, más acidificación de los océanos y más mareas más altas. Y ella entiende que podemos crear cientos de miles de trabajos transformando nuestro sistema energético. Donald Trump, como muchos republicanos, escoge rechazar la ciencia. Él cree que el cambio climático es un fraude y no hay que tratarlo. Hillary Clinton entiende que el trabajo de presidente es de preocuparse por las generaciones futuras y no los profetas de la industria de la energía de fósiles. Y esta campaña se trata de mover el país hacia el cuidado médico universal y reducir la cantidad de personas que no están asegurados lo suficientes o no tienen seguro médico. Hillary Clinton quiere asegurarse que todos los estadounidenses pueden buscar una opción pública en el intercambio, en el mercado de seguro médico. Los que tienen 55 años o más deben poder tomar la opción de Medicare.
Y ella quiere ver que millones de estadounidenses más consiguen acceso al cuidado de médico de cabecera, dental, también las recetas médicas por medio de los centros médicos comunitarios. ¿Y cuál es la posición de Donald Trump para la atención de salud? No nos sorprendemos con estos. La misma negatividad republicana para las familias trabajadoras. Él quiere revocar la ley de igualdad de cuidado médico y cortar el Medicaid para los estadounidenses de bajos ingresos. Hillary Clinton también entiende que millones de ancianos y veteranos de guerra discapacitados están luchando con el costo muy elevado de las recetas médicas y que los estadounidenses pagan los precios más altos del mundo para las medicinas que tomamos. Ella sabe que el Medicare tiene que negociar los precios de fármacos con la industria farmacéutica y que las compañías farmacéuticas no deben ganar miles de millones en las ganancias cuando 1 de cada 5 estadounidenses no puede pagar la medicina que necesitan. La avaricia de las farmacéuticas tiene que acabarse. Esta elección se trata del liderazgo que necesitamos para aprobar reforma global de inmigración y reformar el sistema penal que está quebrantado. Necesitamos asegurarnos que los jóvenes en este país están en buenas escuelas y en buenos trabajos y no descomponiéndose en las celdas de las cárceles, no pudriéndose en estas celdas. Hillary Clinton entiende que necesitamos invertir en la educación formal y los trabajos para nuestros jóvenes, no más encarcelamiento y prisiones. En estos momentos estresantes de nuestro país, esta elección tiene que ver con unirnos a nosotros y no dividirnos. Mientras Donald Trump está insultando un grupo tras otro, Hillary Clinton entiende que nuestra diversidad es una de nuestras fortalezas más grandes. Sí, llegamos a estar más fuertes cuando los blancos y negros, latinos, asiáticos americanos, nativos americanos, todos nos ponemos de pie juntos, unidos. Sí, llegamos a ser más fuertes cuando los hombres y las mujeres, viejos y jóvenes, originarios e inmigrantes, hombre, mujer, gay, heterosexual, trabajamos juntos para llegar a ser el país que todos sabemos que podemos lograr. No es un secreto que Hillary Clinton y yo no estamos de acuerdo con una cantidad de asuntos. De eso se ha tratado esta campaña. De eso se trata la democracia. Pero estoy contento en contarles que en el Comité de Plataforma Democrática hubo una unión significante entre ambas campañas y producimos la plataforma más progresista en la historia del Partido Demócrata. Entre muchas otras provisiones fuertes, el Partido Demócrata ahora pide la división de las instituciones financieras principales de Wall Street y la aprobación
del acta Glass-Steagall del siglo XXI, de ley Glass-Steagall del siglo XXI, y también pide la oposición firme como los tratados como la Alianza del Pacífico que nos quitan los trabajos. Nuestro trabajo. Así es. Tenemos que asegurarnos que la Alianza del Pacífico no llega al foro del Congreso en la siguiente sesión. Nuestro trabajo ahora es para ver que la plataforma de demócratas se implementa por un Senado controlado por los demócratas, por una Cámara de Representantes demócratas y una presidencia de Hillary Clinton. Y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para hacer posible eso. He conocido a Hillary Clinton por 25 años. Me acuerdo de ella, como ustedes, como una gran primera dama que rompió con el precedente en el papel de la primera dama y su papel con la lucha para el cuidado médico universal. Yo serví con ella en el Senado de Estados Unidos y lo conozco a ella como una defensora firme para los derechos de niños, las mujeres y los discapacitados. Hillary Clinton va a ser una presidenta sobresaliente y yo estoy con ella, orgulloso esta noche de estar con ella. Muchísimas gracias.